¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un excelente día, una excelente jornada de trabajo. Este es otro video de Siciliano en su taller. Quería mostrarles los avances que vengo haciendo en la desoxidación de las herramientas. Generalmente cuando llega a esta hora, tipo 8, 8 y media, cuando ya terminé la jornada laboral, digamos, me pongo a hacer esto que verdaderamente es un cable a tierra. Quiero contarles que estoy sorprendido, pero sorprendido bien, en cuanto a cómo trabaja ese producto. En mi video anterior, un suscriptor, un amigo, me había dejado dicho que él desoxida con limón o vinagre, con vinagre. Es correcto, yo también lo hacía así. O sea, el problema que había siempre es que, bueno, me gastaba el vinagre de la ensalada y después se generaban problemas. Pero bueno, ahora ya eso no pasa, la ventaja de ser soltero. Pero bueno, conocí este producto que verdaderamente me dejó muy conforme. Algunas cosas, estuve hasta la noche, hasta las 11 de la noche más o menos, desoxidando porque me enganché y me gustó la tarea. Pero al margen de eso, quería decirle al amigo, al suscriptor que me comentó sobre el vinagre, que es verdad, es muy bueno. Sobre todo en la antigua escuela, desoxidábamos con vinagre, limón y bicarbonato y alguna virulana. O sea, todos productos para tener problemas en casa, pero bueno, no. Eh, Les voy a mostrar algunas cosas, por ahí aceptaría darle otra desoxidación más, o sea, una segunda etapa. Pero verdaderamente quedaron blancas las cosas. Eh, Ahora tengo la duda de qué hacer. Si darle un barniz, mantenerlas así, si restaurarlas o dejarlas simplemente así. Pero bueno, seguramente con el paso del tiempo, si no le hago algo, eh, yo pensaba en barnizarlas o en laquearlas y que queden, que se conserven en la caja. Así que bueno, nada. Les voy a empezar a mostrar las que para mí son las más notorias. Hice unas cuantas. Pero bueno, vamos por las más representativas, llamémosle. Bueno, vamos a empezar por esta 3032, llave doble boca. Casi que no se le veía el número. Quedó verdaderamente blanca. Ni yo la conocí así. Recuerden que este juego, este kit, este set, como le quieran decir, o esta cantidad de herramientas, de llaves, se la compré a un tío que trabajaba en Deus. Y parece ser que Deus, en los años 70 o 80, cuando un operario con tantos años de trabajo se retiraba, les permitía llevarse sus juegos de herramientas, o sea, a modo de regalo. Bueno, ese era el mito que circundaba en la familia. La cosa que yo se la compré al tío Roberto, Dios lo tenga en la gloria. Bueno, a los 14 15 años, él se había ido, se radicó en Carlos Paz, dejó la caja. Yo siempre de chico voy a dejar la llave, pues de italiano tengo la costumbre de tener algo en la mano y moverlo. Yo de chico siempre fui muy idealista. Esa caja estaba guardada eh, bajo el cuidado de mi vieja, mi abuela. Bueno, yo nunca la puse en aprietos de que me preste una llave, ni tocársela, ni nada. Yo a esa edad era muy idealista, no aceptaba nada regalado, pero nada regalado. Bueno, decidí cuando hice un viaje para acá y que se la lleve de la casa porque ya no quería que mi vieja cargue con la responsabilidad de cuidarlas o que me las venda. Dado que, bueno, sí, de chiquito ya era muy cabrón. Y bueno, me dijo, no, dame, por ejemplo, como ser ahora, no sé, 12.000 pesos. Y te quedas con la caja. Bueno, déjame ver qué hay adentro. Miré. Bueno, él se iba en una semana. En aquella época, para un chico, un muchacho, por ahí,
Costaba un poco porque se iba a quedar una semana y era prácticamente ponerme una soga al cuello. Pero logré conseguir la plata y bueno, me quedé con la caja de las herramientas, que son estas que les estoy mostrando ahora. Cuando uno es chico, es idealista, yo no aceptaba un regalo ni de casualidad. Eh, Hoy en día me encantaría que alguno me regale una herramienta y no pasa. Pero bueno, si fuese hoy en día que el tío Roberto dejase la caja de herramientas en mi casa, digo, lo lamento, lo dejaste de la puerta de mi casa para adentro, así que perdiste. Pero bueno, esas son cosas que uno va cambiando eh, con el envejecer. Por algo ya esto se está poniendo blanco. Pero bueno, me fui por las ramas. Volvamos a esto. Llave de 30, 32 a 45 grados. Alemanas. Vi en otra que son alemanas y hay otras que son italianas. Todo esto lo descubrí gracias a la desoxidación de las llaves. Bueno, esta llave regulable, o sea, se saca el perno, que es un bulón de 3 octavos, y tiene una corredera de agujeros y se corre al que uno crea conveniente. En este momento esta llave está en el medio, en el agujero del medio. O sea que podría cerrar una posición o abrirse un poco más. Verdaderamente quedó blanca. Yo la usé para todo, para aflojar lo que se les ocurra. De hecho, ahí tiene una herida de guerra que se la hice yo. Pero bueno, así la arreglé y quedó. Nunca más volvió a romperse. Igual, después, obviamente, ya todos saben la historia, empecé a generar dinero, empecé a trabajar y bueno, empecé a comprar mis juegos de herramientas, me picó el bichito de las herramientas y bueno, por ahí no tenía zapatillas, pero tenía herramientas. Llave de 32-27 de la calidad en SICK. La verdad que tengo un amor especial por esta marca, al igual que Inafor. Es una llave media bruta, bueno, dado que está fabricada en los años 50, 60. Algunos decían que a esta empresa la compró Baco. No sé, tendría que estudiar un poco. Obviamente son industria nacional. Yo las quiero mucho, tengo un juego de tubos en SICK. Por ahí la contra que tienen, que para hacer tareas hoy en día son un poco gruesos, dado que bueno, tienen un exceso de material. Para que se den una idea, los tubos en SICK tienen las dimensiones de unos tubos de impacto que son un poco más reforzados, o sea, era otra cosa. Se utilizaba otro tipo de herramientas porque había lugar y había otro quilaje de ajuste en las piezas, aunque parezca mentira. Bueno, llave de 32 y 27 quedó hermosa. Recibí algunos mensajes de los fanáticos del óxido que me decían: Tano, te banco, pero ¿cómo cometiste el sacrilegio de desoxidar esas herramientas? Y bueno, qué sé yo, es feo tener una herramienta que uno la agarra y ya uno se ensucia la mano, no está tan bueno. Sé que hay tratamientos para dejar el óxido y que no siga avanzando y que quede con ese estilo, pero bueno, la idea es darle un poco de vida a las herramientas. No digo hacer el Museo del Tano, pero bueno, yo con eso empecé y qué sé yo, me gustaría que alguna vez mis hijas o mi sobrino digan: con esto tendría 17.000 destornilladores mi papá, pero con estos arrancó. Qué sé yo, es dejar algo de acá para abajo, para cuando lleguen los nietos, no sé. Ya estoy haciendo filosofía. Me estoy yendo del punto, que es hablar de herramientas. Bueno, este es un tubo que cuando yo compré mi Citroën 13B me vino y yo lo utilizaba en el Citroën para sacar
el ventilador y poder regular los platinos. Bueno, es un tubo de 14. Fue un tubo de 14 para cualquier cosa que se necesite un tubo de 14. El sistema mío era muy elemental. Ponía una francesa acá y lo utilizaba a modo de tubo. Quedó blanco. Yo lo conocí negro, quedó blanco. Muy contento con eso. Bueno, esta que ocupa un lugar especial, cualquiera diría que es un abaco. No, no es un abaco. Es una taparía o taparia, marca española de 6 pulgadas, que incluso hasta comparte casi el mismo código que el abaco. Esta es una taparía 6 pulgadas del modelo 70, como el abaco. Quedó muy bien. Bueno, la querida, sufrida y maltrecha pinza de 2 posiciones tipo Ford. Esta ha sido de todo. Verdaderamente dio resultado, cumplió todas las expectativas. Tendría que ver de prender el soplete y enderezarla un poquito, pero bueno, no sé si voy a llegar con tanto. Así que bueno, no sé qué hacer con esta pinza, si pintarla, conseguirle manguitos o simplemente laquearla y dejarla así. Bueno, esta, sorprendente el cambio, sorprendente. Quedó nueva, la llave quedó nueva. Va, los que me miren van a decir eso está nuevo, no, pero bueno, quiero decir a lo que era, sacó mi óxido, el óxido de todos sus años, la porquería que pudo haber traído de cualquier lado, la limpió, de tantos y tantos años de uso. Esta es una llave de 12 pulgadas de la marca Inafor, que es una de mis favoritas, como dije. Así que estoy contento de haber podido recuperar esa pieza. Después, bueno, hay algunas llaves de este estilo, que estas sí las tengo gracias al tío, que son de una marca que se llama Boni, americanas. Muy buenas llaves. Logré que queden así de blancas. Por ahí, con una pasadita más, se desoxidarían o se aclararían un cachito más. Pero tampoco lo veo tan necesario. Esta, por ejemplo, es una 7 octavos. Estamos viendo ahí. De la marca Boni. Sigo revolviendo porque hay cosas interesantes. Por ejemplo, esta es una llave de 2022. Dije bien, sí, 2022. Que la usé montones. Prácticamente no se le veían los números. Terrible. Bueno, también quiero que sepan que estoy empezando por mostrarles las herramientas más grandes que estuve desoxidando. Las chiquitas las tengo en el producto todavía. La tenaza, que era una bola de óxido. Esta fue de todo también. Tengo los destornilladores de aquella época. Así que bueno, es cuestión de ponerse y ver qué limpieza se le hace. Bueno, tenemos la vieja y querida pinza, sin aislación de ninguna índole. Herramienta rústica, si las hay, pero verdaderamente debe tener más de 50 años, me quedo corto. Yo ya pasé hace un rato largo los 40. Imagínense que esta no tiene ni siquiera juego. Ya era vieja cuando yo la conocí, la pobre. Así que imagínense la calidad, ¿no?, de estas herramientas. Pero rústica. Nada de trabajos de electricidad ni nada. La que por ahí andaba para esas cosas. Pero bueno,
El tema de los aislantes que están destruidos era esta. Esta sí, por ahí es un poco más nueva. No sé si habrá sido fines de los 70 o ya entrando en los 80. Bueno, estas eran mis dos pinzas universales, llamémosle. Estoy haciendo maniobras para guardarlas. No importa. Esta, vamos a ver si lo puedo acercar a la cámara, forma parte del juego de llaves A45, que no está casi todo, pero se logra ver la marca, se logra ver que son alemanas. Por eso me gustaba mostrársela. Bueno, esta, que también vino de la mano del tío Roberto, no sé qué función le dará o qué función habrá tenido. Ya no le da ninguna función porque está mirando crecer el pasto de abajo para arriba hace varios años. Pero yo la usé siempre como una llave corta para ajustar distintas tuercas de punta de eje, alguna masa, bueno, alguna parte de caja de velocidad, no sé, tenía su uso en lo que yo hacía de mecánica. Y la que estaba buscando era para mostrarles, esta es una Baco que mediante calibre logré saber que es una 11-16 3/4, está en perfecta medida, pero bueno, no tiene numeración alguna, o sea, no sé si formaba parte de algún juego donde estaba sí estipulada la medida, pero en la llave no hay ninguna nomenclatura. Yo la calibré y da perfectamente 11-16 3/4. Así que bueno, ese es más o menos un avance de las herramientas que vengo desoxidando y tratando de recuperar. En breve tengo que tomar una determinación que voy a hacer, si las voy a laquear, si las voy a pintar, si las voy a dejar así. La idea es que, como dije, hacer algo y que perdure, que se conserven así, pese a que esas herramientas ya no trabajan más, tiene que ser alguna cosa muy especial, qué sé yo. Pero bueno, estamos en camino a cumplir con el objetivo de esta serie de videos. Así que bueno, les mando un saludo. Gracias por quedarse hasta acá, si se quedaron. Gracias por el apoyo constante. Y bueno, de a poco me estoy perdiendo esa costumbre que adquirí en la aplicación de hacer rápido. Y por ahí me pongo más a comentar, y cosa que me encanta porque bueno, uno llega a una edad que le gusta hablar de sus historias, de sus experiencias, de las raíces de lo que uno está mostrando. Así que bueno, nada, les agradezco. En breve invertiremos algo en cámara para poder dar vuelta y mostrar sobre el banco cosas que por ahí quedaría más prolijo que no andar. Esto es una llave, bla, 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 bla. Pero bueno, de a poquito. Les mando un saludo, gracias.